A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en esta parte del programa al padre Arturo Peraza, quien es padre jesuita, abogado, defensor de derechos humanos, politólogo y además vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana. Padre, gracias por atendernos. Buenas tardes. María Alejandra, un placer nuevamente hablar contigo y con toda tu radio audiencia. Pues un gusto conversar con nuestro invitado. Yo le pedía una primera valoración sobre lo ocurrido este fin de semana, el alcance de este acuerdo parcial suscrito por los delegados de la plataforma unitaria del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal, padre? Lo escuchamos. Mira, es difícil. Tú te acordarás que más de una vez hemos hablado de este tema desde junio, julio más o menos de este año. La plataforma unitaria venía presionando en términos de que esta reunión se tenía que dar. Digamos, una y otra vez insistieron que en 10 o en 15 días. ¿Te acuerdas que yo te dije yo lo veo difícil porque no veía exactamente qué era lo que el gobierno iba a ganar en este juego? El gobierno ha manejado el timing muy bien y en política eso es muy importante en el sentido de que se ha sentado cuando ha querido, pues. Y ha querido significa que el cuadro político latinoamericano ha cambiado pues a su favor en líneas generales. La situación política debido a la guerra de Ucrania también particularmente lo favorece. Especialmente estamos en las puertas de entrada del invierno europeo y eso genera todavía para Europa y Estados Unidos una presión más importante como para aceptar cualquier condición. Entonces, bueno, en ese sentido el gobierno ha manejado bien su timing. Claro que tenía que sentarse porque tiene un conjunto de intereses económicos importantes que tiene que resolver, especialmente pues el permiso a Chevron era un tema fundamental y es lo que logra el gobierno en esta negociación. Para eso ha cedido lo menos, si uno pudiera decir, aunque no deja de ser importante, que es el tema de la ayuda por parte del sistema de Naciones Unidas, es decir, que no es el gobierno quien maneja directamente la ayuda humanitaria, sino que acepta que sea el sistema ONU y por tanto un mecanismo no politizado el que fundamentalmente maneje la ayuda humanitaria y el retorno de un conjunto de fondos que estaban congelados a nivel internacional. Evidentemente la máxima pretensión del gobierno era manejarlo él y que apareciera como del Estado venezolano, no será el caso, pero bueno, es una concesión, si se quiere, de menor monta delante de lo que eventualmente logró, cosa que es razonable. La oposición logró que efectivamente el gobierno al final se sentara y reconociera que esa es la mesa de negociación, por lo menos en términos internacionales, ¿no? Y que no puede introducir otros agentes que son pues todas estas oposiciones que se ha creado el gobierno, más o menos a imagen y semejanza suya, y que bueno, que no tienen la legitimidad como para ser reconocidas a nivel internacional. Por tanto, la oposición reconocida es la de la plataforma unitaria. Esta es con la que a nivel internacional tienes que sentarte, a pesar de que el gobierno habla en plural, porque es su interés, evidentemente. Y por el otro lado, pues, el gobierno ha obtenido un conjunto de ventajas que podía esperar en este proceso de negociación. Una última pregunta que uno se hace, bueno, ¿habrá una segunda parte en esto? Claro que está abierta la puerta y esto es bueno y es importante, pero en términos de que estemos seguros de que haya un segundo capítulo que tenga que ver con la institucionalidad democrática venezolana, eso pues está por verse, sería lo deseable. Me imagino que está en el desideratum y efectivamente está en el desideratum de lo dicho, pero no es que haya una fecha ni hay algo concreto objetivamente hablado en donde el gobierno se haya comprometido. Probablemente hay palabras, hay algunas negociaciones avanzando seguramente, pero no hay ningún compromiso y no sale ningún compromiso en esta materia, en en esta transacción inicial que ha hecho el gobierno y la oposición.
no quiero terminar sin decir que valoro positivamente la transacción, porque al fin y al cabo, si usted tiene mucha fiebre debido a una gigantesca infección, que es lo que tiene la sociedad venezolana, pues una Tamel no sienta nada mal, pues, y logra bajar la fiebre. En ese sentido, la ayuda humanitaria siempre será útil, especialmente para los que peor la están pasando, y va a ser importante, y yo no lo desvaloro, y creo que se ha tomado en cuenta la población. Muy por el contrario de desvalorar, yo siento que eso es positivo, pero hay que reconocer que esta no es la solución a la enfermedad. Muchos se preguntan, padre, ¿qué se dio el régimen de Nicolás Maduro? Francamente da la impresión que muy poco a cambio de lo que ha obtenido hasta el momento. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Sí, pero era de esperarse, digo, que tenía que ceder si tiene el mango agatado, el mango por la sartén por el mango. Es decir, no, la verdad es que no había mucho más que esperar en este momento, y bueno, por eso digo, bueno, los siguientes capítulos están por verse, pero no son nada fáciles, porque en ellos es en que está en juego los intereses más directos del régimen, que no está dispuesto a ceder en esa materia, y la evidencia es esa. Ahora, que es positivo, digamos, para la oposición, que el gobierno se haya sentado y que siga aceptando que esa es la mesa internacional de negociación y que los actores se reconozcan, pues bueno, es parte de algo dentro de ese marco general, básico y positivo, pero es muy poco si tú me lo preguntas, claro está. Pero el gobierno estaba en la mejor posición posible, por eso insisto en que manejaba el timing y manejaba las condiciones. El gobierno está en muy buena posición política en este momento, y claro que está explotando esa situación. Eso es lo que hace un buen jugador. Decía Gerardo Blay en una entrevista en una estación de radio local, existe gran posibilidad de lograr acuerdos en materia política, institucional, electoral y garantista. Claro, hasta ahora eso no es lo que hemos visto en la práctica. ¿Qué opina usted, padre? Lo escuchamos. Mi respuesta sería, ojalá. Lo segundo es que creo que, claro, que de eso depende mucho de las posibilidades que podamos salir de esta horrorosa y pasmosa crisis que nos quitó el 80% del PIB, prácticamente lo que es efecto de cualquier guerra civil que hubiera ocurrido en cualquier país del mundo, con un ámbito de desastre mayúsculo. Pero bueno, el hecho es que eso es un desideratum, vuelvo a decir, algo que sería deseable y que ojalá ocurra, pero no hay nada más que buenos deseos. Me imagino que conversaciones también habrá, porque claro que las conversaciones, como ellos dijeron, habían continuado y continúan, pero compromisos pues no aparecen, pues. Eso es lo único claro. Compromisos en sentido literal de la palabra pues no aparecen, y el gobierno puede volver a jugar a lo que ya conocemos históricamente, y que no es ninguna novedad. El gobierno se para de la mesa, cuenta otro cuento, habrá otro Alex Saab, otro avión, cualquier otra cosa, pues, o sea, es tanta la infinita cantidad de posibilidades que en definitiva uno no puede imaginar fácilmente que no va a existir esa opción para el gobierno, y es una carta con la que ha jugado cada vez que ha querido. Y bueno, es posible que también juegue a ella una y otra vez indefinidamente, porque en este momento el tiempo juega fundamentalmente a favor del gobierno de Nicolás Maduro. Después puede cambiar los aires. Esto siempre es una gigantesca veleta, y lamentablemente estamos sometidos a ese cambio de vientos que depende de circunstancias ajenas al país, ajena a los ciudadanos, pero que nos está empobreciendo literalmente. Salvo que lo que se preocupen ellos es porque efectivamente la población pueda salir de... En una declaración conjunta suscrita por el gobierno norteamericano, la Unión Europea y Reino Unido, ellos, destacan justamente la necesidad de que se concrete la liberación incondicional de todas las personas que están detenidas injustamente por motivos políticos, la independencia del proceso electoral, las instituciones judiciales, la libertad de expresión. Y yo le pediría un comentario sobre este tema, porque hemos conversado con familiares de presos políticos en nuestro país y han lamentado profundamente que no se encuentre este asunto entre las prioridades, al menos, públicamente, de estas negociaciones. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos.
varias cosas, ¿no? Lo primero, de nuevo, como tú acabas de decir, todo esto son deseos expresados por los actores que no pasan de ser deseos, con cierta presión política, me imagino, pero no más que deseos. Lo segundo es que normalmente el gobierno ha jugado más de una vez a lo que muy bien han definido como la puerta giratoria. Por lo tanto, a mí no me extrañaría nada que acercándose el tiempo de Navidad y en este contexto, y ojalá, porque para las historias concretas siempre es importante, haya algunos presos políticos que salgan fuera de las prisiones venezolanas. Ojalá eso ocurra, es lo que uno desearía, ¿no? Y más en este tiempo de Navidad, en donde lo importante es poder reunir a la familia, y vuelve a ser un caso humanitario en este caso, ¿no? Pero bueno, es difícil definirlo, probablemente sí veamos ese gesto, yo me imagino que lo veremos, pero esto no garantiza la solución del problema por aquello de la puerta giratoria. Salen unos, entran otros, o salen y vuelven a entrar. Es decir, el gobierno esto lo ha jugado más de una vez y a mí no me sorprendería ver tanto salidas como posteriormente nuevos ingresos y muy lamentables por demás, pero es que pues estás en un régimen autoritario. Padre Arturo, para tenemos que hacer publicidad, al regreso quisiera referirme a lo que sabemos o, digamos, lo que presumimos que tiene que ver con el acuerdo de protección social suscrito por la plataforma unitaria y el régimen de Maduro, un fondo, la creación de un fondo que va a supervisar Naciones Unidas para distribuir ayuda humanitaria. Yo le pediría un comentario, pero al regreso de la pausa, por la cantidad de dudas también que hay sobre este punto en específico. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, conversando acerca de los alcances de este acuerdo parcial suscrito por las delegaciones de la plataforma unitaria y el régimen de Nicolás Maduro. Nos acompaña el padre Arturo Peraza, politólogo, vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana, conoce perfectamente el tema que debatimos. Y yo les hago una inquietud acerca de lo que sabemos, bueno, no con detalle, pero digamos lo que ha trascendido públicamente, que tiene que ver con este acuerdo de protección social. Hay muchas dudas, padre, porque digamos no se ha aclarado
el monto exacto que se va a destinar para ello, de dónde vienen los recursos, cómo se van a administrar, qué agencias de Naciones Unidas se van a encargar de poner en práctica los proyectos que se van a poner en marcha. Yo le pedí un comentario sobre este punto en específico. Lo escuchamos. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que ya hace un buen rato que tenemos presencia de las agencias internacionales de derecho del sistema ONU en Venezuela, que tienen que ver con la materia humanitaria, ya sea ACNUR, UNICEF, la Cruz Roja Internacional. Es decir, tenemos varias organizaciones aquí que han hecho presencia desde hace algún tiempo, porque tenemos una crisis humanitaria compleja desde hace ya algunos años y somos uno de los países más críticos a nivel global. Por eso, bueno, digamos, ¿cómo va a ser el funcionamiento o implementación de un proyecto como este? Pues probablemente será como se han ido implementando las otras ayudas internacionales, y eso incluye, por cierto, al Estado, porque, bueno, en algunos casos, por ejemplo, usted tiene como organismos internacionales, dan fondos para la reparación de hospitales o reparación de escuelas, aunque normalmente después les prohíben publicar qué es de ellos, y el gobierno se apropia de ese tipo de actos, o eventualmente aparecen como una suerte de asociación entre el Estado y este organismo internacional para la recuperación o reactualización de determinadas instituciones, cualquiera que esta sea, salud, seguridad, vivienda, agua, etcétera, ¿no? Pero hay ya distintos niveles de acción en en ese horizonte. También hay un tema de entrega de alimentos. Es verdad que también los organismos internacionales han apoyado a ONGs venezolanas en los proyectos y procesos de apoyo humanitario en distintas comunidades, y hay varias ONGs internacionales y nacionales que están realizando labores humanitarias en varios lugares y en varias comunidades. Las labores humanitarias son absolutamente necesarias. Si uno lee el ENCOVI, no hay ninguna duda de la necesidad, urgencia, pertinencia e importancia de esta actividad. Es verdad que una buena pregunta es de dónde vienen los fondos. Supuestamente vienen de fondos congelados que no lograban reconocer quién tendría la legitimidad como para ejecutar esos fondos. Entre otros, me imagino el oro que está en Inglaterra y que ha sido debatido sobre quién es el legítimo actor que puede mover esos recursos. Imagino que como esos recursos hay otros recursos existentes a nivel internacional, que es a lo que se refiere los fondos que se pueden utilizar. Y lo que se está evitando, o entiendo que se trata de evitar, es que ninguno de los actores políticos pueda, prevalerse. Aunque debo decir que con el Estado venezolano, hasta donde yo he visto, eso es complicado. Pero bueno, me imagino que parte del convenio tiene que ver con que el Estado venezolano se abstenga de utilizar eso como publicidad propia. Habrá que ver en realidad cómo termina siendo la ejecución de este tipo de... Ahora, el propio Gerardo Blay reconocía en esta entrevista en una estación de radio que, bueno, el régimen de Nicolás Maduro y la época, incluyendo la época del expresidente Chávez, se malbarataron miles de millones de dólares en distintos sectores, incluyendo el eléctrico, y yo le pedí un comentario, padre, sobre este punto en específico, porque entre otras cosas, como nos decía una invitada, es lamentable que llegáramos a una situación en la que Naciones Unidas tiene que supervisar la implementación de los recursos que pertenecen a los venezolanos. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. No, sin duda, es decir, efectivamente, eso fue lo que ocurrió. Basta recordar el caso de los bolichicos, por poner uno de los tantos de universos de casos en donde efectivamente se malbarataron fondos, y nosotros tenemos una cantidad de elefantes blancos en este país que son expresión de la gigantesca corrupción que ocurrió en el país, y parte de esta supervisión es una suerte de reconocimiento tácito de una impotencia por parte del Estado venezolano de poder supervisar su propio ejercicio de recursos y de poder ser medianamente transparente. Y por lo tanto se pone a un garante, que es en definitiva el sistema de Naciones Unidas, como un garante para evitar la dilapidación de los fondos o el mal uso de los fondos.
Habrá que ver específicamente después hacia dónde se dirigen concretamente esos recursos, dónde se decide que van a ser invertidos, si lo vamos a invertir, por ejemplo, en la recuperación del sistema eléctrico nacional, y cómo recuperar energía eléctrica, es un tema fundamental incluso para la producción. Aquí en Guayana eso es un tema evidente porque es parte del por qué no se puede hacer inversiones en todo el tema de las industrias básicas, es porque si usted va a cortar electricidad cada 2x3, pues evidentemente no puede funcionar el sistema. Eso requiere una estructura de reparaciones que a su vez, si usted duda que el Estado venezolano lo va a hacer con mediana transparencia, porque no lo ha hecho y efectivamente ha sido un desastre, pues bueno, tiene que poner un sistema desde fuera que supervise ese ejercicio. Y eso es una confesión, en el fondo, del esquema de corrupción venezolano. Finalmente, padre, nos han dicho, digamos, analistas, sobre todo especialistas en el área económica, que este fondo luce insuficiente. Tendrá un impacto, obviamente, por las dimensiones de la crisis humanitaria que afecta a nuestro país. Sin embargo, digamos, no podemos crearnos grandes expectativas, y yo también quisiera su opinión al respecto. Lo escuchamos. Recuérdate que en el último informe en COVID ha aparecido que nosotros somos el país latinoamericano con mayor nivel de desigualdad social. Esa es la paradoja del socialismo venezolano, ¿no? Que lo único que logramos fue generar una sociedad todavía mucho más desigual que cualquiera de las otras que supuestamente son liberales y capitalistas. En ese sentido, digamos, en la ayuda humanitaria, en la medida que pueda llegar a los sectores más vulnerables, que forman casi el 84% de la población, según el último informe en COVID, pues bueno, será útil y será importante, pero eso es la idea de darle un poquito de pan, alimentación y sostenibilidad a gente que está sufriendo casos graves de desnutrición, como han sido señalados por Cáritas y por otras organizaciones. Y claro que eso es bueno, necesario, importante, urgente. No cabría la cantidad de calificativos de necesidad de que eso exista, pero si con eso se pretende que se va a solucionar el problema, pues claro que no. La entrada de lo de Chevron, uno esperaría que ayude un poco a oxigenar medianamente la economía, pero tampoco es que va a ser un cambio sustantivo de la estructura. El cambio sustantivo de la estructura depende mucho de efectivamente un compromiso por la creación de una institucionalidad estable, y de ese capítulo estamos muy lejos como empezamos esta conversación. Es decir, está en el desideratum, pero a mí la verdad es que me genera muchas dudas, dadas las circunstancias, de que podamos llegar a ello, aunque esto sea la verdadera salida y la verdadera medicina que se necesita en este contexto. Padre Arturo Peraza, como siempre un gusto conversar con usted. Gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Sacerdote jesuita, abogado, defensor de derechos humanos, politólogo, vicerrector de la Universidad Católica en Guayana. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonía a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Museo de Biología. 68 años identificando y catalogando.
En enero de 1948, el profesor Giorgio Marcuzzi, zoólogo italiano de la Universidad Central de Venezuela, ensambló una modesta colección de insectos, arañas y otros ejemplares zoológicos que, posteriormente, daría origen a una de las principales colecciones biológicas de Venezuela, el Museo de Biología de la Universidad Central de Venezuela. A la iniciativa de Marcuzzi se le sumaron el profesor Janis Rasenis y el bachiller Janis Rose, quienes obtuvieron más de 3.500 ejemplares zoológicos del Parque Nacional Henri Pittier, una muestra de considerable tamaño que ameritaba la fundación de un museo. Se fundó entonces el Museo de Biología en 1949, con la misión de colectar y preservar muestras de fauna y flora venezolana con fines científicos, docentes y divulgativos. En 1951, con tan solo 2 años, ya contaba con alrededor de 12.000 ejemplares de la fauna y 2.000 ejemplares entre plantas superiores, helechos, musgos, líquenes, hongos y algas. Una de sus colecciones más valiosas era la de arañas, con 500 ejemplares, 100 de los cuales eran nuevas especies para la ciencia. El profesor Rasenis entonces consideró conveniente crear una revista científica para la difusión de trabajos producto de las investigaciones desarrolladas en el museo. Así nació, en 1951, la revista Acta Biológica Venezuelica, que hoy se mantiene como un importante órgano de difusión de la actividad científica del país. Durante 68 años de vida, el Museo de Biología de la Universidad Central de Venezuela ha acumulado cerca de 1 millón de ejemplares debidamente identificados y catalogados, por lo que hoy es reconocido como una de las principales instituciones de referencia biológica nacional y en América. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa saludamos a nuestro invitado Lenín Danieli, quien es periodista, corresponsal de distintos medios de comunicación. Recibe nuestras llamadas del estado Zulia. Lenín, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, saludos, buenas tardes. Saludos a ti y a toda la audiencia. Pues mucho interés de conocer la información que puedas compartir con nosotros acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa. Analizamos, entre otras cosas, el alcance de este acuerdo social que suscribieron los delegados de la plataforma unitaria con el régimen de Nicolás Maduro en el marco de la reunión en México y que incluye una partida para el sistema eléctrico nacional. Allí mencionaban como una de las primeras obras que supuestamente pondrán en marcha el cable sublacustre en el estado Zulia, y yo te pediría un comentario sobre este tema. Te escuchamos. Bueno, es que ese cable sublacustre ha generado una serie de polémicas porque ese cable cuando se instaló, que se hizo como que la conexión con con la red nacional, ese cable lo instaló en su momento una empresa llamada Sumitomo, una empresa japonesa. Y yo recuerdo que en los 90, eso fue sí, prácticamente un poco a finales de los 90, si mal no recuerdo, hubo una falla con ese cable, y quienes vinieron a repararlo en su momento fueron los japoneses, porque es una obra que requiere de experticia de quienes instalaron ese cable en su momento. Hay que ver quién va a venir a instalar de nuevo ese cable, porque
en su oportunidad, cuando estaba Omar Prieto de gobernador, ellos a través de Corpoelec y cuadrillas de la gobernación dijeron que estaban reparando el cable sublacustre y ya todos sabemos qué fue lo que pasó. El cable sublacustre quedó inoperativo y para repararlo, eso no lo puede hacer Corpoelec. O sea, de hecho, ni siquiera en el BEN, que tenía una plantilla de ingenieros muy preparados y muy capacitados, se atrevía a hacerlo, porque tiene que hacerlo una empresa que ya lo hizo en su primer momento, que fue en este caso la Sumitomo. Esto formaría parte de la recuperación de la red de distribución eléctrica. Me parece muy bien, muy chévere, muy bonito, pero ¿qué pasa con la generación de energía? Que eso es otra cosa que hay que abordarla. O sea, aunque según reportes extraoficiales nos han dicho que ya Termozulia, ya hay varias plantas que ya se están reactivando de Termozulia, y hay cierta estabilidad en el sistema eléctrico, no se ha anunciado qué va a pasar con la generación de energía, que también es importante. Sobre el cable sublacustre, recientemente en septiembre, y tú me corregirás si me equivoco, allí ocurrió una falla, una situación, producto de una gabarra que hacía saneamiento y causó daños. Esto generó problemas con el sistema eléctrico, un corte en el estado Zulia. ¿Qué puedes compartir con nosotros? Te escuchamos. Esa falla la anunció el mismo ministro Reverol, pero el cable ha estado fallando constantemente, porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos tres líneas, si mal no recuerdo, son las que vienen desde el interconectado, que llega desde Yaracuy hasta el Tablazo. De allí se distribuye en tres grandes líneas. Una que va que es la sublacustre, que va por debajo del lago, otra que va por unas cabrias, que son unas torres enormes que están en todo el lago de Maracaibo, y otro cable que va por el puente, que es el tercer cable. Este cable va por debajo del puente sobre el lago, y eso también en su momento estaba funcionando. Por supuesto, estas fallas constantes, cuando ocurre una falla mínima en el interconectado nacional, para nosotros es una verdadera calamidad, porque no tenemos la capacidad de generación que se prometió durante la emergencia eléctrica. A nosotros, en su momento, Hugo Chávez, cuando hablaba del tema de la emergencia eléctrica, él dijo que iba a generar o que iba a construir una serie de obras para garantizar que el Zulia generara 2.500 megavatios para así independizarlo un poco del GURI. Lamentablemente eso nunca se cumplió. Nosotros la demanda nuestra acá en el Zulia es de 1.300, 1.500 megavatios en ocasiones, y por lo menos para cuando hay calor aumenta quizás a 1.600, 1.800, y quizás un poco menos. Pero los 2.500 megavatios, esos que nos prometió en su momento el presidente, serían ideales. No tendríamos problemas en cuanto a apagones de racionamiento. En la actualidad, ¿qué es lo que está pasando? Aunque están racionando menos, pero están racionando igual. Y en los municipios foráneos, la red de distribución es tan frágil que en ocasiones se generan fallas de hasta 24 y 48 horas, como hace poco ocurrió en la parte en La Guajira. Entonces, no solamente hace falta reparar ciertos elementos o ciertos elementos del interconectado que nos garanticen que llegue la suficiente energía del GURI. También hace falta reparar la red de distribución interna que tenemos en el Zulia, que tiene serios problemas, porque de hecho aquí le hemos agarrado miedo a la lluvia. Cada vez que llueve nos ponemos la mano en la cabeza, porque Dios mío, ojalá que no explote nada, porque se genera un apagón. Ahora, Lenín, tengo que preguntarte, esto hemos hablado contigo en varias oportunidades. En su momento, cuando ocurrió esto con el cable sublacustre en septiembre, el gobernador Manuel Rosales llamó a dirigentes de distintas tendencias políticas a ponerse de acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro en el marco de esta mesa de negociación, y ciertamente, bueno, se firma este fondo que va a supervisar Naciones Unidas. Se nos ha dicho que más de 1.000 millones serán destinados al sistema eléctrico nacional, pero yo te preguntaría cuánto se ha invertido ya en el estado Zulia. Es una barbaridad la cantidad de dinero que se ha malbaratado, no solo en todo el país, pero ya concretamente en el Zulia. De esto hemos hablado contigo
en otras ocasiones, solo en el sistema eléctrico. ¿Qué puedes compartir con nosotros? Te escuchamos. Tengo entendido que el Parque Eólico de La Guajira, que fue una obra que se vendió, que iba a ser como que la solución, iba a ser el Guri de La Guajira, en su momento costó un poco más de 75 millones de dólares. Por ahí va, no recuerdo bien la cantidad de dinero que costó eso. ¿Qué pasó? Ahí prometieron que iban a instalar no menos de 50 aerogeneradores que iban a estar en todo el eje de La Guajira, donde por supuesto el viento que se genera allí iba a ser ideal para cualquier parque eólico. ¿Qué pasó? En la actualidad el parque eólico de La Guajira está paralizado. Lenín, si me permites, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a la situación del sistema eléctrico en la actualidad. Te he seguido en redes sociales y tú mencionabas, por dar un ejemplo, el testimonio de Jonathan, un ciudadano que escribía en su Twitter: un mes sin electricidad por el colapso del transmisor G17P13. Tiene 8 familias que viven en el bloque 3 en San Jacinto, parroquia Juana del Ávila del norte de Maracaibo, sin luz. Y yo te pediría un comentario de cuál es la situación en general del servicio eléctrico ahora mismo en el estado Zulia. Regreso, te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 conversando con el periodista Lenín Danieri, periodista corresponsal de distintos medios de comunicación que recibe nuestra llamada del estado Zulia. Yo te dejaba una inquietud, Lenín, a propósito de lo que está ocurriendo en la práctica. Tú mencionabas ya algo, adelantabas algo en el corte anterior. La situación sigue siendo complicada en materia de electricidad, pero ¿qué puedes compartir con nosotros? Te escuchamos. De hecho, como te decía, la red de distribución interna nuestra está severamente deteriorada. Tenemos un déficit de transformadores bastante grande.
que se nota en Maracaibo. De hecho, hace poco en redes sociales hay un colega, se llama Jonathan, nos hablaba de lo que está ocurriendo en la parroquia Juana de Ávila, con un transformador que ya tiene bastante tiempo sin solución. Y ese es solo uno de los tantos casos. En La Guajira hay personas que llevan hasta más de 3 años esperando por un transformador. Entonces, ¿qué ocurría en un primer momento? Se agarraba, por ejemplo, explotaba un transformador y lo que hacían era migrar a esas personas que estaban conectadas a ese transformador a otro. A veces lo hacía Corpoelec, pero a veces lo hacía en ocasiones, muchas veces le tocó a los mismos vecinos tener que pegarse en otro transformador. ¿Qué ocurrió? Varios de estos transformadores empezaron a explotar por la sobrecarga, también por la falta de mantenimiento, porque cuando llueve y los transformadores están muy sucios, se genera un falso contacto y empiezan a explotar transformadores como si estuviéramos en una feria de fuegos artificiales, precisamente por eso, y eso ha ocurrido ya aquí varias veces. Entonces, lo que se necesita es fortalecer la red de distribución interna. Hay municipios que están sumamente frágiles a consecuencia de precisamente de esa falta de fortaleza en la red de distribución. Por ejemplo, en Guajira han ocurrido apagones hasta de 48 y 72 horas, porque resulta que se cayeron varios postes o una serie de inconvenientes. Cada vez que ocurre algún tipo de evento climático, por llamarlo de alguna forma, ocurre toda una catástrofe en los municipios foráneos. ¿Qué se tiene que hacer? Principalmente fortalecer la red interna de distribución de energía y, por supuesto, aumentar aún más la generación eléctrica. Nosotros, nuestra generación interna no es lo suficientemente grande como para poder tener la garantía que tengamos energía estable. De hecho, aunque no han ocurrido racionamientos frecuentes en los últimos días, sí se han registrado fallas precisamente porque el sistema de distribución de energía nuestro es sumamente frágil. Sobre el tema de las lluvias, que puedes compartir con nosotros, que está directamente relacionado con lo que estamos hablando. Hemos seguido medios de comunicación regionales y plataformas digitales. La situación sigue siendo complicada y además se ha declarado la emergencia, entiendo, en algunas zonas del sur, incluyendo el sur del lago. ¿Qué puedes compartir con nosotros, Lenín? Te escuchamos. Sí, la situación está más complicada en el sur del lago porque precisamente la mayoría de los ríos que atraviesan el sur del lago nacen o en Colombia o en los estados andinos. Y en los estados andinos está lloviendo muchísimo. En Mérida hay unos aguaceros terribles. Entonces, muchos de estos ríos que atraviesan el sur del lago, que nacen en esa zona y que terminan en el lago de Maracaibo, atraviesan municipios nuestros y también atraviesan viaductos y carreteras troncales que son sumamente importantes para la comunicación. ¿Qué está ocurriendo? La troncal 6, que es la Machique Colón, ya tiene varias fallas estructurales a consecuencia de esta crecida de los ríos. En la Panamericana, que es la vía también que nos comunica con el sur del lago, pero por la parte de la costa oriental, también tiene fallas precisamente por las lluvias, no solamente aquí en el sur, sino también, como te decía, en Mérida. Esto está generando problemas porque los alimentos que se generan en esta zona, hay muchos problemas para sacarlos. Entonces, en la actualidad hemos notado, sobre todo a los vecinos que hemos encuestado, nos dicen que los plátanos, las frutas, las hortalizas, las verduras aumentaron a niveles exponenciales, pero es precisamente por eso, porque los transportistas han tenido que, para lograr sacar toda la producción que tienen en las zonas donde se generan estos alimentos, han tenido que hacer miles de maromas y hasta milagros para poder sortear un poco toda esta situación. Y por supuesto, al encarecerse el flete, se encarece el producto que se transporta, es algo muy elemental. Y eso se está notando, ya aquí en Maracaibo, comprar plátanos ya es un lujo, ¿verdad? Es bastante costoso, aumentaron muchísimo, al igual que otras hortalizas y verduras. Ahora, la situación de los principales, como tú mencionas, el limón, Chama y Zulia, ¿cuál es, Lenín? Según las autoridades, al menos la versión oficial. Te escuchamos. Sí, bueno, el río Limón
ellos están muy pendientes porque el río Limón, cuando aumenta, lo hace de manera introspectiva y ya ha ocurrido en varias oportunidades. Tengo entendido que en Carrasquero, en el municipio Mara, está Protección Civil, están muy pendientes porque allí hay como una especie de sistema de medición y ellos pueden evaluar qué tanta agua o qué tan rápido está creciendo los niveles. Afortunadamente, hay ríos que se mantienen igual en cuanto a caudal, que el caudal es bastante fuerte, pero no han aumentado. En los ríos que vienen de Mérida, porque en Mérida está lloviendo muchísimo, hay un río que viene de la parte de Mérida, que pasa por el sur del lago, pero eso toca parte de la costa oriental, eso toca por ahí por los lados de Bobures, Gibraltar, lo que llaman Pueblos Santos. Esa zona se ha visto afectada porque hay ríos que vienen que por supuesto nacen de Mérida o que vienen de Mérida y que pasan por esa zona, que están sumamente crecidos. De hecho, hace poco yo hablaba con alguien del municipio Baral y me decía que hay mucha preocupación porque había comunidades que estaban incomunicadas. Habían comunidades que estaban incomunicadas y que los mismos habitantes de esa zona limítrofe entre Mérida y Zulia tenían que ingeniárselas y ver cómo hacer para llevar alimentos o lo que se necesitara para esas comunidades. Lamentablemente no ha habido respuesta porque de las autoridades municipales, porque las alcaldías no tienen la posibilidad de responder ante calamidades así. De hecho, hace poco ocurrió una situación en la costa oriental del lago, en el municipio Simón Bolívar, cuando se desbordó el río Tamares, y la alcaldía no podía. Ellos no tienen presupuesto para eso y empezaron a pedir ayuda y varias alcaldías se unieron para poder ayudar al alcalde de esa localidad. Y lo mismo está ocurriendo justo en este momento en el sur del lago de Maracaibo. Continuamos, amigos, en Conexión 750 conversando con Lenín Danieli, periodista desde el estado Zulia. Y para cerrar, Lenín, con el tema que iniciamos esta conversación, yo te pediría tus expectativas en lo personal en torno a lo que puede ocurrir con el sistema eléctrico a partir de lo que sería la ejecución de estos recursos que se van a destinar, entre otras cosas, a resolver lo que está ocurriendo en el Zulia. Tú ya adelantabas algo advirtiendo que, bueno, inicialmente el problema que debe resolverse es de generación más que de transmisión y bueno, habrá que ver cómo resulta esto, pero ¿cuál es tu expectativa en lo personal, Lenín, tomando en consideración los antecedentes? Te escuchamos. Sí, ¿no? Sí, de hecho, yo honestamente yo tengo mucha expectativa de que en verdad funcione y que el plan que vaya a hacer la gente del gobierno nacional o la iniciativa que tengan en relación a la reparación de nuestro sistema eléctrico sea lo suficientemente efectiva. Jugar al fracaso, eso sería perjudicial para nosotros, pero tomando en cuenta las experiencias de estos últimos, pues ya tenemos nosotros fallas con el sistema eléctrico en el Zulia, nosotros cumplimos de 12 a 13 años, ¿no? Entonces, no hay como que mucha fe, pero por supuesto, igual yo sigo teniendo esperanza de que, bueno, solucionen con lo poco que puedan solucionar, porque, por supuesto, ese dinero, aunque se dice que uno dice $1.000 millones, que es una cifra bastante grande para cualquier persona, pero para la hora del té, para el momento de solucionar nuestro problema enorme en el sistema eléctrico, no es la cantidad suficiente. Estamos fallos y más o menos fallos en cuanto a cantidad de dinero, pero por lo menos que haya una solución, que empiecen a reparar lo que tienen que reparar de forma efectiva, de forma expedita y que sea lo menos traumático posible para quienes vivimos acá en el Zulia, que ya hemos pasado pero pesadillas con el sistema eléctrico. Yo pienso que hay que tener, tener esperanza, ¿no? De que ellos vayan a actuar y que vayan a hacerlo de forma efectiva. Ojalá, yo le pido a Dios y a Chinita que ilumine a quienes están involucrados en este tema, ¿no? Así es, Lenín. Gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, compartiendo información valiosa acerca de lo que está ocurriendo en el Zulia. Periodista venezolano, corresponsal de distintos medios de comunicación, bueno, expresando opinión y análisis también sobre lo que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con el alcance de este acuerdo
social suscrito en el marco de las negociaciones en México, que entre otras cosas establece la creación de un fondo que va a supervisar Naciones Unidas, y parte de esos recursos estarían destinados al sistema eléctrico nacional. Gracias, Lenín. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Lestares de la Dirección General de estación, en la gerencia de producción Willy Calla, en la producción Jay Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.